En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Continuamos en este itinerario de preparación hacia la celebración de la Pascua. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación y por eso no podemos perder de vista hacia dónde estamos apuntando. Estamos apuntando a la celebración y a la vivencia del misterio de un Dios que nos ha unido así. De hecho, eso es uno de los efectos del bautismo. El día que nos bautizaron, Dios nos hizo parte de su cuerpo. Dios nos hace partícipes por un regalo de todo lo que es vida, que es amor. Y esa vida y ese amor se van fraguando, van tomando fuerza, se van encarnando en la medida que aprendemos a padecer con Él, a morir con Él a todo lo malo y empezar a experimentar los frutos de una vida resucitada. Que donde había muerte es experimentar vida, donde había desesperanza se empieza a abrir un horizonte y allí nos ubicamos. ¿Okay? Ese es el camino que estamos haciendo en el tiempo de Cuaresma. Así que, ¿hacia dónde vamos? Vamos caminando hacia vivir mejor y amar cada vez con más profundidad y amar en todas las circunstancias. Eso es lo que necesitamos. Por eso, de una manera muy particular para nosotros como venezolanos, vivir la Cuaresma es una invitación a meternos, porque lo que necesita este país son personas que en sus vidas dejan que el amor tome carne y que la vida sea lo que oriente todas las decisiones. ¿Ok? En esa nos encontramos todos. Ahora, la semana pasada, en ese camino hacia dónde nos llevaba el Señor, la primera cosa, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. No estés pensando, bueno, ya me llegará el día, ¿no? Dice que cada cochino le llega su sábado. Bueno, ya me llegará mi tiempo. No, el tiempo es ya, porque no sabemos cuánto vamos a durar. Por eso el miércoles de ceniza, ¿verdad? Ahí, la señal. Recuerda que eres polvo, no eres eterno. Como cantaba por allí, ¿verdad? El Tito Rojas, nada es eterno en el mundo. O sea, allí tengo una fecha de entrada y un día voy a salir. Y necesito entonces tener claves para que en esos momentos de dificultad la vida y el amor no se me vayan, sino por el contrario estén más fuertes en mí y me permitan continuar hacia adelante. Eso fue el miércoles de ceniza. El domingo pasado, ¿a dónde nos llevaba Dios? ¿A qué experiencia nos llevaba? Al desierto. Y en el desierto las tentaciones son más evidentes. No se lo llevó a una rumba en Playa del Agua, no se lo llevó a los Juanes en un yate, se lo llevó al desierto.
Para que sea consciente de todas las tentaciones, de toda esa tentación que hay, de usar el poder, no para buscar el bien de todos, sino para buscar única y exclusivamente mi bien propio, mi bien personal. Ahora, ¿dónde nos lleva el Señor? Hoy nos lleva a la fuente de donde se le hace frente a las tentaciones. En la semana pasada, a cada tentación, ¿con qué respondía Jesús? ¿Con qué respondía? Se dijo que, ¿y qué decía él? Aquí tengo mi amarre de chobús, no sé qué. A mí me salvaron, aquí tengo mi pepa de Samuro. ¿Con qué se lo respondía Jesús? A mí no me va a pasar nada porque yo pagué, mandé, toda esa locura que hacen ahora, me desentierran y tal. Aquí, me hice un trabajo, aquí tengo mi anillo de protección, yo no sé, una cosa que se pone ahí, bueno, para no hacerle propaganda. Por eso no me va a pasar nada. O sea, Jesús no saca ni contras, ni pepas de Samuro, ni el salme de Carito Morado, no saca María Leonza, todo eso, o sea, el primero, y lo que haya por sacar o por aparecer, no. ¿Con qué responde Jesús las tentaciones? Con la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué esa palabra estaba tan grabada en la mente y en el corazón de Jesús? Porque esa palabra tenía más peso que las opiniones, que los criterios, que el pensamiento, que las creencias de la gente de su tiempo. ¿Por qué la palabra de Dios tiene tanta fuerza? Y hoy el Evangelio nos ayuda a entrar en la fuente. ¿Por qué Jesús le hizo cara? Le plantó cara, y cómo hizo para que la palabra de Dios tuviera más fuerza que el miedo, que las costumbres, que la desesperanza. Porque para poder afrontar las tentaciones, que esa palabra se vaya formando en nuestra vida, necesitamos ir al tabor. Y es allí donde nos lleva hoy el Evangelio, a una realidad que por la cual tú dices, ¿por qué tengo que orar? ¿Saben cuál es la respuesta? Si ahí te preguntan por qué tienes que orar, ¿qué razón darías tú? Si ahí te preguntan, a ver, los papás que están aquí, que los quiero un montón porque están aquí con los hijos acompañándolos, ¿por qué tienes que decirle, por qué tienes que orar a tu hijo? ¿Por qué? A ver, láncense. Para que no se le caiga el pelo, para que no se le caigan los dientes, para que le salga. ¿Para? Mira, yo te voy a dar una explicación, la respuesta a esta pregunta. Que estábamos todos sentados, esto era una aula de Roma, o sea, entre teólogos. Y un profesor nos pregunta, ¿por qué tenemos que orar? No, porque tal. La respuesta es sencilla. Porque Jesús oró. ¿Por qué tengo que orar? Porque Jesús lo hizo, yo también tengo que hacerlo. Ahora, ¿por qué Jesús ora? Para poder afrontar todas las tentaciones, y sobre todo la principal es a que yo malgaste el poder que tengo de hacer bien y lo utilice para solamente mis intenciones, propósitos y acomodaciones, y eso al final trae mal. Ir al Tabor es entrar en la fuente de la vida cristiana. Necesitamos tener esos momentos de encuentro personal. Y eso supone escalar. Tengo que apartarme. Durante este tiempo de Cuaresma, uno de los ejercicios que se nos invita a fortalecer en nuestra vida es la oración. ¿Pero qué tipo de oración? ¿Una oración que se queda en lo tranquilo o es esa oración como la de Jesús? ¿A dónde va Jesús a orar? No se queda en su cama orando. Padre, ¿puedo rezar con los ojos cerrados en mi cama? ¿Verdad que sí se puede? Sí, pero depende de lo que quieras. Si te quieres dormir, si te ayuda, buenísimo. Pero si tú quieres que la palabra se arraigue en tu vida, hay que subir, hay que esforzarse. Y aquí vemos a Jesús hoy. Fíjense que esto no es fácil de digerir. Jesús hoy en el Evangelio no se va con todos los discípulos, solamente se lleva a 3. Es tremendo.
De los 12 solamente se llevó a 3. Algunos dirán, bueno, ¿viste, padre? Yo soy uno de esos que no tiene que subir el tambor. Yo me puedo quedar aquí tranquilo y no me pasa nada, ¿no? Se los lleva, y esto también es una invitación para nosotros. No es tan fácil la oración y por eso lo dejamos de lado. O mejor dicho, es tan fácil que por eso la dejamos de lado. Nos pasa como a los jugadores de béisbol. Y usted dice, ¿por qué falló ese rolling? Porque se puso a mirar otra cosa y no la pelota. Se puso a pensar en lo que tenía que hacer, tirar primera antes de agarrar el rolling. Y es aquí donde Jesús, llevándose a estos hombres, nos enseña lo que es la oración. ¿Qué es lo primero? Es un esfuerzo, hay que subir, hay que apartarse. Y aquí necesitamos, para poder concretar ese ejercicio de la oración en el tiempo de Cuaresma, definir en qué lugar voy a orar. Yo sé que cada uno conoce las goteras de su casa. A lo mejor uno dirá, mire, padre, en mi casa no hay habitaciones, hay una sola sala, comedor, cocina, sala de estar y habitación. Todo eso es un solo lugar. ¿Ok? Pero vamos a buscar un espacio, un lugar donde yo diga, mira, aquí yo voy a hacer mi oración. Así como Jesús no se fue a orar al mar de Galilea, no se fue a orar, ¿verdad? Sobre eso, se acostó en su cama y cerró los ojos. ¿No? ¿Dónde se fue? Se fue al Tabor, allí. Entonces, lo primero, un lugar, necesitamos un espacio reservado para la oración. Luego, necesitamos también definir una hora. Y esto para nosotros también es importante. Una hora a la que yo hago mi oración. Padre, para mí el momento que yo oro es cuando suena una moto. Cuando yo escucho el sonido de una moto, usted no sabe ni la fe que brota de mí. Porque yo digo, ay Dios, guardo el teléfono, agarro ese morral, si cargo un morral, lo que cargue la carga las bolsas en la mano. Ok, está bien, a cualquiera le pasaría. Pero, ¿cuánto tienes que orar? Vamos a definir una hora. En la mañana me va mejor. Yo les recomiendo realmente en la mañana. Yo pero les hablo de mi experiencia cuando estaba como comenzando con esto. Al principio, cuando yo comencé a orar, yo decía, bueno, yo tengo que orar, pero ¿a qué hora lo hago? Y dije, bueno, en mi habitación yo agarré una esquina y puse allí una imagen. Yo tenía un Cristo muy bonito con unas palabras, una cita de la palabra de Dios y eso me ayudaba. Tenía mi cuaderno, que lo arreglé bien, y ese era mi cuaderno de oración. Así como yo tenía mi cuaderno para las otras materias de la universidad, yo tenía mi cuaderno para la oración. ¿Y con qué comenzaba mi oración? Leyendo el Evangelio del día. Me acuerdo que los misioneros del Vermont sacaban una hoja, sacaban una hojita con el Evangelio del día y una explicación. Yo la agarraba. Y con eso empezaba a leer y subrayaba lo que me llamaba la atención. Buscaba en la Biblia, la cita, y empezaba a escribir. Miren, uno necesita ponerse un lugar, ponerse la hora. Yo dije, va a ser en la mañana, antes de salir a la universidad, porque después no voy a poder. Luego, definir con qué cosa tengo que orar. Me daba cuenta que si no agarraba la Biblia me quedaba dormido. O se me hacía eterno, agarraba el Evangelio. Y el Evangelio yo empezaba a leer y a veces, oye, yo me siento como este personaje y me metía ahí. Bueno, lo cierto fue que definiendo el lugar, definiendo la hora, definiendo cómo lo iba a hacer con la lectura del Evangelio, etc., me vino otro tema que era ¿cuánto tiempo va a durar mi oración? Y yo les confieso, cuando yo comencé y dije 5 minutos. Porque yo dije, me voy a aburrir. Comencé 5 minutos. Me di cuenta que 5 minutos era muy poco tiempo. Y dije, voy a poner 10. Y así comencé con 10. Y resulta que poco a poco empecé a experimentar como que, oye, pero es que 10 minutos se me hace muy corto. Y yo siento que me quedan muchas cosas ahí pendientes. Y dije, bueno, 15 minutos. Empecé 15 minutos.
Y fíjense el poder que tiene. Pequeños actos de decir, Señor, yo me quiero ir al Tabor, porque la decisión de Jesús en el Evangelio no fue fácil, no se quedó en Nazaret, no se quedó en Jerusalén, fue al Tabor. Y ese Tabor para mí, ¿qué era? Ese espacio, a esa hora de la mañana, esos minutos con la palabra de Dios, y en los cuales esos gestos repetidos constantemente, uno tras otro, me llevó a ir creciendo en un deseo de encuentro con el Señor en la oración, que me hizo descubrir la Eucaristía como un momento también de oración. ¿Qué es la Eucaristía? Algunos dirán, bueno, es el trago amargo que hay que pasar para poder desayunar bien algo. Para algunos dirán, ¿qué es la Eucaristía? Mira, es lo que hay que cumplir para después salir a disfrutar de la vida. Otro dirá, bueno, que me obligan a venir porque si no el muchacho en la catequesis. Yo no sé cómo cada uno lo va viviendo, pero al menos ese perseverar en la ida a ese labor, era en mi misma casa, me ayudó a irme agarrando un amor tan grande de la Eucaristía que yo empecé a ir todos los días a misa a las 6 de la mañana. Había una iglesia que a las 6 de la mañana celebraba. Y yo salía, me iba a esa misa que duraba muy poco, terminaba y me iba a agarrar el autobús de la universidad para ir a clase. Esa vivencia, ¿por qué me entraron ganas de ir a la misa? No porque me obligaron, no porque me dijeron que se me iban a caer los dientes, me iban a salir canas, que ya me salieron, o se me va a caer el pelo, o se me va a morir mi mamá de cáncer, o mi papá, no fue por amenaza, no fue bajo promesas falsas, nada. Me surgió del contacto en ese Tabor diario. Y por eso yo de verdad les digo, quien empieza este camino de ir al Tabor, empieza a experimentar interiormente una fuerza. Miren, yo empecé a ir a mi universidad, en ese lugar que llegó un momento en que detestaba. Lo empecé a vivir con una novedad, pues hacía exactamente lo mismo. Era el mismo autobús, en la misma parada, con el mismo chofer, con el mismo vallenato, con los mismos compañeros de clase, con las mismas autoridades universitarias, con los mismos profesores. Todo era igual. Lo único que había cambiado era que muchas pruebas de nuestra vida que estamos buscando, culpables fuera, no están fuera. Ojo, esto no es una receta, pero sí les puedo decir que no todo está fuera, todo comienza aquí. Cuando el corazón hace esa opción, Señor, yo quiero su vida. Y esto a lo mejor suena muy petulante, o dirá, ay, ¿qué se la echa de qué? Hay que subir de nivel en la fe. No me puedo quedar con la fe de los que van allí, porque cualquier prueba se los lleva. ¿Cuánta gente que decía, Señor, he estado en grupos juveniles, yo voy a estar contigo, te voy a ser fiel? Se le atraviesa el primero, se le atraviesa la primera, y hasta allí llegó la promesa de decir, yo voy a llevar al matrimonio. Yo cuando voy a vivir con alguien me tengo que casar. ¿Por qué falta fuerza para decir, oye, yo no voy a ir contigo hasta que no nos casemos? ¿Por qué falta fuerza para decir que si se va a ir y me va a dejar? ¿Por qué falta fuerza? Pues porque falta Tabor. De hecho, hoy el Evangelio de Mateo lo precede el anuncio de la pasión de Jesús. ¿Por qué Jesús les plantea ir al Tabor? Porque si no, no hay fuerza para asumir la cruz de cada día. Miren, hace unos años hubo un testimonio que a mí me impactó mucho, mucho. Y ahora que me toca este oficio, pues, de servicio como párroco, me ha venido, no siempre, pero en algunos momentos. Y era el testimonio de una discípula
un apóstol de Verbo, que un día que iba a la parroquia donde ella iba siempre, escucha al padre y le dice: miren, estamos buscando catequistas, tal. Estaba hablando de los papás, le dice: miren, todos los catequistas se fueron, estamos buscando catequistas porque no tenemos, y están los niños allí. Resulta que todos los catequistas se fueron porque tuvieron una diferencia con el párroco de la parroquia. ¿Y saben cuál fue la opción de todos los catequistas de esa parroquia? Todos se fueron en bloque, no quedó ni uno. ¿Qué pasó allí? No sé. Pero les pregunto, ¿había fuerza de esos catequistas para soportar las pruebas? ¿O a la primera corrección me voy? ¿O a la primera llamada de atención me voy? ¿O a la primera que me dicen tal cosa me voy? Porque yo soy profesional, yo he trabajado, yo tal, ¿qué me va a enseñar este que lo que estudia? Si acaso un bachillerato en teología, ¿qué me va a enseñar a mí? Y aquí es donde se prueba realmente qué calidad de Tabor hay en mi vida. ¿Subo al Tabor o ya me acostumbré a vivir al vaso? Lo cierto fue que todos los catequistas se fueron. ¿Les importaron los niños? No. ¿Les importó los representantes? No. ¿Les importaron los jóvenes? No. ¿Les importaron los adultos? No. Cuando no hay Tabor, no hay capacidad de amar hasta el extremo. Cuando no hay capacidad de subir. Por eso Jesús no pudo subir con todos los apóstoles, porque no todos captaban esto. Y esto sigue siendo tan actual como también de alguna manera dramático para nosotros. Miren, hay tantos lugares para ir a evangelizar y tantos católicos estamos tan parados. Podemos hablar de política, de deportes, podemos hablar del vecino, de la vecina, pero nos da terror hasta rezar un Padre Nuestro delante de las personas. Es tremendo. ¿Qué pasa allí? Poco Tabor, no hay Tabor. Y por eso la llamada de hoy no es un grito al aire a ver qué pasa, es la urgencia. ¿Cuántos católicos en Barquisimeto sienten la urgencia de evangelizar? Ahora que estamos saliendo a rezar el Vía Crucis, hay varios que se están escandalizando. Es que nos cierran la puerta, es que nos dicen que no. No, mejor vamos a continuar con los amiguitos. Les pregunto, ¿a quién hay que ir? ¿Con quién hay que ir? Con todos. Con todos. Pero es que nos cierran las puertas. ¿Quién eran los apóstoles que fueron? Fueron perseguidos por la fe. Fueron perseguidos por la fe. Y aquí es donde nos damos cuenta que necesitamos realmente hombres y mujeres de Tabor, con disposición a subir, que ante la dificultad lo que encuentran es una llamada a vivir más en santidad y en cercanía con Dios, a escuchar esas palabras: este es mi hijo. O sea, esas palabras que van allí marcando la vida del apóstol, la vida del hombre de fe. Este es mi hijo muy amado, en quien he puesto mis complacencias, escúchenlo. Es en el Tabor donde el corazón aprende a escuchar a Dios y no se queda relamiendo sus heridas, sus fracasos, sus complejos, nuestros complejos. Y ante eso, cuando esta mujer escuchó, después se le acercó al padre terminada la misa y dijo: padre, mire, yo me estoy formando como apóstol en el Verbum Dei y tal. ¿Usted me dejaría que yo hable con los representantes de los niños? Sí, bueno, si me echa una mano le agradezco, porque no tengo a nadie, se fueron todos. Resulta que esta mujer se puso a hablar con los papás, y los papás, como ya se acercaban querían que los hijos recibieran la primera comunión, le dijeron: bueno, está bien. Y se empezaron a reunir con él. Entonces, esta mujer, una sola, no era cura, no era obispo, no era cardenal, no era papa, una mujer. Una mujer. No era cura, no era obispo, no era diácono, no era papa, ni cardenal, mujer. Agarró a estas otras
y empezó a preparar con ella la catequesis. Muy bien, para hacer el cuento largo corto, terminaron ese año de la catequesis. Los niños ese día andaban bellísimos, vestidos de blanco. Se tomaron las fotos, quedaron bellas. Cuando ya estaban, qué bien, abrazándose, genial. Y alguna dijo de la mamá, de los niños que venían detrás, les dijo: ajá, señorita, y nuestros hijos, ¿quién nos va a formar ahora? Y adivinen qué hicieron las mamás, los representantes de los que ya se habían hecho en la primera comunión. ¿Qué hicieron esas mamás? ¿Qué hicieron esas mamás? Después de haber estado un año orando, después de haber estado un año preparando la catequesis, después de haber estado sumergidas en ese movimiento de alguien que se va haciendo fuerte en la fe y va madurando. ¿Cómo se vio? En el compromiso. ¿Y qué dijeron? Miren, nos vamos a quedar. Y así una parroquia donde todos los catequistas se habían ido, porque habían tenido una diferencia con el sacerdote, por la fe de una mujer y el compromiso, logró mover a otras y volver otra vez allí a crear un grupo de mujeres de Tabor. Mujeres que no escuchan los chismes, sino que escuchan la voz del Hijo muy amado y que tengo mis complacencias. Mujeres que no se dedicaron a escuchar solamente sus heridas y sus historias, sino que se pusieron realmente a la escucha profunda de la palabra de Dios. Qué hermosa una iglesia que sube el Tabor cada día. Qué hermoso el Señor, una familia que va subiendo ese compromiso, subir el Tabor. No son muchos, pero si unos pocos están convencidos, la cosa cambia. Pedro, Santiago y Juan fueron los únicos que Jesús escogió, pero no por exclusivismo, sino porque eran los que más o menos entendían. Y si nosotros nos abrimos hoy, ¿qué no haría Dios con eso? ¿Qué no haría Dios? ¿Qué hizo con Pedro, con Santiago y Juan? Los convirtió en hombres de Dios, capaces de guiar a otros en medio de debilidades, porque las debilidades de estos tres van a quedar patentes en el Evangelio. Juan vivía pendiente a ver qué hacía Judas. En eso estaba. ¿Qué tiene la plata? Ese que maneja la plata. Ya, le podía haber mandado ahí, no sé, los centuriones. Agarren a aquel que tiene la plata. No estaba pendiente. Estaba pendiente, vivía pendiente de eso. Se ve que Juan como que le gustaba la plata y tenía el medio de Judas. Ese es el que tiene la bolsa de la plata. Santiago le llamaban el hijo del trueno, imagínate qué temperamento tendría. Pedro, que se envalentonó y prometió y al final también quedó mal. Pero de esos hombres, cuando hay esa disposición a subir al Tabor, el Señor hace a las personas. El Señor continúa haciendo su obra. Y a través de ese Tabor, como decía la segunda lectura, y ya con eso termino, van compartiendo conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio. Hoy la segunda lectura habla de eso. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos de la predicación del Evangelio. ¿Sostenido por qué? Por grandes discursos. Porque has hecho muchos cursos. Porque lo controlas todo. No, apoyados solamente por la fuerza de Dios. Pues vamos a pedirle al Señor que en esta cuaresma que vamos recorriendo juntos nos conceda el poder sufrir con Él por la predicación del Evangelio. Hoy hay muchos lugares que necesitan de hombres y mujeres de Tabor. Señor, me da miedo, sube al Tabor. Señor, no sé, sube al Tabor. Porque se te va a notar en el rostro, se te va a notar hasta en la forma del saludo, se te va a notar en la forma como afrontas la vida. Porque el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Pues continuamos esta Eucaristía pidiéndole al Señor subir al Tabor con Él para que muchos también experimenten en sus vidas esa cercanía y esa gloria de Dios, el Dios de la vida. Que así sea.